Justicia para Guatemala. Hola amigos, me llamo Igor Bitkov y hoy en este programa Justicia para Guatemala vamos a hablar sobre un nuevo caso que inició el Ministerio Público en este mes, en el mayo del año 2022, el caso ASODEFIR, el caso que nos descubre la tremenda corrupción entre agencia estadounidense USAID, Banrural y una organización no gubernamental que se llama ASODEFIR. ¿Por qué este caso es tan importante? Yo diría que este caso es crucial para la justicia guatemalteca, porque este caso nos descubre que las personas, famosas personas que se proclamaron por muchos años como luchadores contra corrupción, son peores corruptos de este país. En el inicio del mayo fueron girados órdenes judiciales de captura contra miembros de junta directiva de esta ONG ASODEFIR y de varios ejecutivos de Banrural. Entre todo, el Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio del actual ministro de Agricultura y también el juzgado giró orden de captura contra la famosa activista Carmen de León Escribano, que al mismo tiempo era fundadora de ONG ASODEFIR y presidenta de junta directiva de Banrural. Sin embargo, Carmen de León no fue capturada. Carmen de León presuntamente fue advertida de las acciones en su contra de parte del Ministerio Público y abandonó el país. Por muchos años Carmen de León se proclamaba como luchadora contra corrupción y ahora cuando justicia la alcanza, en lugar de darle cara y enfrentarse a la justicia, esta señora hipócrita dice que no confía a la justicia guatemalteca y huye del país, se convierte en la prófuga de la justicia. Así que podemos ver nuevamente la hipocresía inmensa de esta gente. Cuando les toca darle cara, enfrentarse a la justicia, ellos hacen lo mismo, huyen de la justicia y tratan de convertirse en víctimas, en las personas perseguidas. Sin embargo, a todos ellos los persiguen por la misma corrupción que ellos practicaban durante muchos años. Así lo hizo Telma Aldana, así lo hizo Juan Francisco Sandoval, Erika Ifán y ahora Carmen de León. Pero ese caso ASODEFIR es un caso especial, porque ahí no se trata solo de la corrupción de los guatemaltecas y guatemaltecos. Ahí se trata de corrupción sistemática, corrupción de nueva generación, vamos a decir, corrupción internacional que realizan en forma conjunta algunos altos funcionarios estadounidenses, ONG estadounidenses y ONG guatemaltecos, junto con el segundo banco más grande de Guatemala, Banrural. Voy a explicar de qué se trata este caso. Banrural fue fundado en el año 1998 y la ONG ASODEFIR fue creado en 2002. Las dos entidades desde inicio tenían el vínculo muy fuerte porque la ONG ASODEFIR fue creada por varios accionistas grandes de Banrural, entre ellos Carmen de León. Según los documentos, ASODEFIR fue creada para ayudar a la gente de Guatemala a superar la pobreza, realizar proyectos del desarrollo sostenible, facilitar el acceso al servicio social y etc. Pero en realidad ASODEFIR se convirtió en uno de los más grandes accionistas del mismo Banrural. Según la auditoría que fue realizada en últimos años en Banrural y ASODEFIR, aparecen los enormes números del dinero, lo que pasó entre Banrural y ASODEFIR. Salió que ASODEFIR por varios años se apoderó de 35% de las acciones del Banrural de Grupo D, digamos de todas las acciones que pueden tener organizaciones no gubernamentales. Así que Carmen de León se convirtió en una forma totalmente inexplicable en una de las más grandes accionistas de Banrural. Y por eso en el año 2016 era ni más ni menos la presidenta de junta directiva de Banrural. ¿Y cómo salió eso? Apareció que en el año 2002, antes de que ASODEFIR fue creada, en Banrural
entró grande donación de parte de USAID, donación de más de $200,000, o aquel momento fue más de 1.700.000 quetzales. Y ese dinero fue trasladado a la cuenta de ASODEFIR cuando varios meses después ASODEFIR fue fundado. Entonces el dinero llegó antes de que ASODEFIR todavía fue fundado. Y con ese dinero ASODEFIR, en una forma privilegiada y anómala, compró 1.700.000 acciones del Ban Rural y se convirtió en uno de los más grandes accionistas del Ban Rural. Después, estas acciones le traían enormes dividendos a ASODEFIR durante muchos años. Y también el estatuto de más grande accionista le permitió a ASODEFIR recibir créditos de Ban Rural, créditos anómalos, con porcentaje de interés muy bajo. Y con este dinero, ASODEFIR compraba y compraba más acciones del banco. Así que esta fue la forma fraudulenta de obtener tan grande parte de las acciones del segundo banco más grande de Guatemala. Interesante que USAID inmediatamente en aquella época presentó una denuncia que según ellos, estos $200,000 fueron sustraídos de USAID y usados para los fines ajenos de su debido propósito, porque el dinero fue predestinado para apoyar la justicia guatemalteca. Sin embargo, esta denuncia murió en el Ministerio Público de Guatemala. Las famosas fiscales Claudia Paz y Paz y Tel Maldana engavetaron esta denuncia y la engavetaron en la famosa Fiscalía Especial contra Impunidad, cuyo jefe era Juan Francisco Sandoval. Ahí durmió la denuncia de USAID por todos los años, aunque ese debería ser un caso de corrupción, uno de más grandes de Guatemala, donde con el dinero robado de USAID, algunas personas se apoderaron del banco más grande de Guatemala. Interesante que por todo este tiempo, Ban Rural siempre estuvo en el foco de varios escándalos de corrupción grandiosos. Recordamos el caso del abogado Rosenberg, que fue asesinado después de públicamente anunciar sobre la corrupción entre Ban Rural y el gobierno de Álvaro Caloma en aquella época. Fue asesinado y sabemos que hasta hoy CICIG y Ministerio Público nunca realizaron la verdadera investigación, nunca descubrieron este asesinato. En lugar de buscar asesinos, hicieron una farsa, torturando en la cárcel a las personas inocentes, que son hermanos Valdespais, que se terminó con la trágica muerte de Estuardo Valdespais a causa de una enfermedad, de lo cual no le permitieron recibir tratamiento médico en Estados Unidos, no le permitieron salir de Guatemala para curar su enfermedad. Otro escándalo con el gobierno de Otto Pérez Molina, cuando Ban Rural prestó dinero para comprar el periódico Siglo XXI a Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Y todo esto se quedó nuevamente en impunidad. Se nota que CICIG y FECI siempre protegían a los ejecutivos de Ban Rural de la justicia, pero en 2019, cuando CICIG ya fue expulsado del país, sucedió algo interesante. La misma agencia de seguridad de Estados Unidos, que se llama Homeland Security, presentó la denuncia contra ONG ASODEFIR y Ban Rural por sustraer el dinero de USAID. Homeland Security intentaba de recuperar la investigación, buscar la justicia por sustraer los fondos de contribuyentes estadounidenses. Y esta denuncia fue engavetada otra vez por Juan Francisco Sandoval. ¿Qué hizo Juan Francisco Sandoval? Primero, él evitó registrar esta denuncia en el sistema del Ministerio Público, lo que fue ordenado por la nueva fiscal Consuela Porras a todas las fiscalías. La única fiscalía sistemáticamente violaba el reglamento del Ministerio Público y no registraba algunas denuncias fue FECI. Juan Francisco Sandoval lo hizo para prestar impunidad a las personas involucradas en los crímenes de este caso ASODEFIR. Y lógicamente Juan Francisco Sandoval sabía todo, porque con Carmen de León eran muy grandes amigos.
Carmen de León siempre alababa a Juan Francisco Sandoval, le entregaba los premios y a cambio Juan Francisco Sandoval le prestaba impunidad. Me imagino que también a cambio del beneficio económico que recibía él de Maldana y otras personas mafiosos que controlaban el organismo judicial en aquella época. No sabemos cuántos años más hubiera engavetada esta denuncia si no hubiera despedido Juan Francisco Sandoval en julio del año 2021. Y el nuevo fiscal nombrado como jefe de FESI, el fiscal Curruchiche, empezó a revisar las denuncias engavetadas en esta fiscalía. Y aquí se descubrió que este caso fue engavetado por muchos años y fue prestada plena impunidad al crimen tan grave, tan evidente, a una serie de crímenes. No, porque no se trata solo del robo del dinero de USAID, también se trata de una grandiosa estafa de apoderarse con el banco tan grande como Banrural. En su entrevista, Rafael Curruchiche nos dice que nos esperan grandes sorpresas de este caso y solo la pequeña parte ahora está publicada. Como lo indiqué, no se realizó ninguna investigación que sustentara eso. Pasaron básicamente casi 3 años. Y en 8 meses que yo llevo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad es que esta investigación se ha logrado robustecer. Y todo el pueblo de Guatemala, toda la comunidad nacional e internacional, lo que les quiero manifestar es de que este es un primer caso y vienen más investigaciones que ahí estaban escondidas, engavetadas les llamo yo. ¿Y por qué no se operativizó hace 1 año o hace 2 años? Si ya existía conocimiento que estaba esa investigación. E incluso hasta ya había control jurisdiccional. ¿Por qué no se operativizó este caso? No lo podría responder yo. Quizás sería mi antecesor que debe responder por qué si él ya tenía conocimiento de esta investigación, por qué no la dio a conocer, por qué no la judicializó. Entonces, básicamente esos son los hechos. Esta es una primera fase. La cantidad de personas que engloba es muchísimo mayor y esperamos próximamente sacar una segunda fase. Y yo creo que muchas personas y muchos de ustedes se van a sorprender de las personas que van a salir vinculadas en una segunda fase. Esperamos que más van a descubrir los fiscales de la FESI encabezada por Rafael Curruchiche. Hay varias conclusiones que yo quisiera compartir con ustedes analizando este caso. Primero, podemos ver que en Guatemala por muchos años prosperaba una corrupción de nuevo tipo. La corrupción sistemática realizada entre organizaciones no gubernamentales de Guatemala y de Estados Unidos y funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, los que evidentemente fueron involucrados en este fraude tan grande. Solo analicemos números. El banco Banrural posee los activos valorados por más de 10.000 millones de dólares y una organización fundada en 2002 que no tenía nada en el momento de su fundación, cuyos accionistas no tenían nada. Esta fundación se convierte en una organización que posee acciones, 35% acciones de Banrural valorados por miles de millones de dólares. Aquí podemos ver enriquecimiento de muchas personas en plena impunidad. Ellas utilizan los fondos de donaciones de contribuyentes estadounidenses para enriquecimiento ilícito personal. ¿Y por qué tienen impunidad? Porque nadie los controla. Según la ley que existe, está prohibida la auditoría de estas organizaciones no gubernamentales. Y recordamos que el Congreso tiene un proyecto de ley de ONG que permite a las instituciones de control hacer auditoría de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, el Procurador de Derechos Humanos, todas estas famosos activistas, Helen Mack, etc., lograron suspender hasta hoy que la ley entre en vigencia. Y podemos ver qué consecuencias trae esto. Una corrupción enorme se realiza entre esas ONG y nadie puede controlar esta corrupción. Otra conclusión que nos trae este caso: toda la lucha contra corrupción encabezada por Sisi fue una gran
farsa. La lucha contra corrupción nunca existió. Ellos fingían unos procesos penales, unos escándalos, como por ejemplo el escándalo con el hijo del presidente Jimmy Morales, donde por varios años investigaban y realizaban un proceso judicial contra un joven de 18 años por el tema de una factura. Una factura 90,000 quetzales. Supuestamente factura fue elaborada con varios errores. Por esta factura, el joven pasó varios meses en la cárcel. Estos falsos luchadores contra corrupción, CICIG, FESI, Tel Maldana, la misma Carmen de León, gritaban a todo el mundo que están luchando contra corrupción del gobierno de Jimmy Morales. Una factura, 90,000 quetzales. Mientras tanto, las fraudes de miles de millones de dólares estaban en plena unidad. Y ahí podemos recordar el caso Odebrecht, los casos de las más grandes constructoras de Guatemala y muchos otros casos de corrupción, donde CICIG, FESI, los jueces tipo Erika y Fan prestaron impunidad. Ahora me llama la atención cómo se pronuncia Juan Francisco Sandoval en relación con este caso. Él dice que sí, él con la diligencia necesaria, dice él, investigaba ese caso, pero los problemas con el sistema judicial no le permitieron realizar auditoría del banco. Increíble, hipocresía total. Juan Francisco Sandoval, con su propia juez criminal Erika y Fan, realizaban cualquier gestión. Ellos metían cualquier caso en multicausa y Erika y Fan giraba órdenes de captura contra las personas inocentes sin ningunos límites. Pero aquí, donde se trata de la verdadera corrupción, según Juan Francisco Sandoval, él no logró acordar con el sistema judicial una simple auditoría de un banco. El chiste se cuenta solo. Y yo quiero decir y exigir a través de este programa, Ministerio Público debe investigar el sistema bancario del país en una forma urgente. Encontrar las cuentas bancarias del mismo Juan Francisco Sandoval, Erika y Fan, Tel Maldana y otras personas que pertenecen a esta mafia. Toda esta gente debe ser descubierta. La sociedad guatemalteca debe saber cuánto dinero robaron estos corruptos fiscales y jueces y ocultaron en sus cuentas en Guatemala y en otros países. Y ahora el tema más complicado. Una conclusión que nos da este caso es que algunos funcionarios estadounidenses están involucrados en crímenes de corrupción que realizaron en Guatemala los ONG, los operadores de justicia tipo Tel Maldana, Juan Francisco Sandoval y otros, abusando de su poder. Algunos funcionarios estadounidenses, para ocultar estos graves crímenes de corrupción, están creando los mitos, las falsas historias en Estados Unidos para engañar la sociedad de este país sobre lo que verdaderamente está pasando en Guatemala. Ellos están atacando a los fiscales, los que ahora descubren sus crímenes de corrupción. Están atacando a Consuelo Porras, a Rafael Curuchiche, a otros fiscales, los que ahora levantan esos casos como caso Asodefir. Me pregunto, ¿por qué por tantos años USAID nunca cuestionó por qué su propia denuncia nunca fue investigada? La denuncia de robo de su dinero de contribuyentes de estadounidenses. Ellos prestaban atención al caso mencionado del hijo del presidente por el tema de una factura de 90,000 quetzales, pero no les importaba que les robaron 1.7 millones de quetzales de sus propios fondos, porque la denuncia de Homeland Security fue presentada 17 años después de que ocurrió este robo. Tampoco no tengo respuesta clara. ¿Y por qué hasta el día de hoy en Estados Unidos prestan impunidad a Tel Maldana, Juan Francisco Sandoval, Erika y Fan y otros miembros de esta mafia que aquí en Guatemala están acusados de crímenes de corrupción? No existe ninguna persecución política por la ideología de esta gente, no. Existen procesos penales por los delitos de corrupción y para obtener estas respuestas tenemos que decir esta verdad públicamente. Para esto existe este programa Justicia para Guatemala. Amigos, gracias a todos por ver este video hasta el final.
comparten este video con más personas que puedan, apoyen nuestro canal, solamente ponen su like porque eso es muy importante para que este video mire más gente y suscríbanse en este canal. Y hasta pronto, los vamos a seguir informando.